¿Cómo es vivir con adolescentes? Bienvenidos a Un Café con Adri. Hoy estoy sentada al lado de mi amado esposo. Hola, amada esposa, Dios te ¿No bendiga. te sirvieron Sí, café? ya lo voy a recoger, no te preocupes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios aquí con estos temas tan interesantes, tan importantes para la vida de muchas personas. Yo creo que cuando uno puede ser ejemplo para los demás, es muy importante poderle mostrar que se puede, ¿no? A la gente. Yo creo que a diario es una de las cosas que más me preguntan en las redes sociales y es ¿cómo haces para la crianza de adolescentes? Porque no es fácil, porque le tenemos pánico, porque le tenemos terror. Es más, porque a veces nuestros hijos nacen y ya a nuestro alrededor nos están diciendo, no, eso disfrútelo ahora porque cuando llegue la adolescencia, ahí es donde vienen los dolores de cabeza y uno, desde que nace el niño, desde que nace la niña, está prevenido de cómo va a ser esa etapa de la adolescencia. Ya uno está esperando que lleguen los 9, 10, 11, 12 y uno dice, bueno, ya va llegando la hora de la cual tanto me hablan los amigos. Así es, y es que hay muchas experiencias. Yo misma me he encargado en estos últimos tiempos de preguntarle a las personas que tienen adolescentes, ¿cómo te va con tu adolescente? Y me he sorprendido porque así como hay papás que se rascan la cabeza y dicen, no, terrible, también me he encontrado con papás que dicen, "Ah, no. Normal, A mí una me va etapa de bien. crecimiento, me va bien, mi hijo se porta bien, me va bien con él, las cosas van bien, no fue tan traumático como al inicio me lo planteaban. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué será lo que estoy haciendo mal? Porque a mí sí no me está yendo tan bien. ¿Por qué si escucho que a la señora, a mi amiga, a mi compañera, a la vecina dice, no, mi hija sí es calmada, mi hija no dio qué hacer? Es más, ya pasó la adolescencia y a ella le fue espectacular. Ella no dio lidia. Es más, mantenía encerrada en su cuarto. Y eso es un dato que uno también tiene que tener en cuenta a la hora de la adolescencia. No es tan bueno tampoco, pues que nuestros niños no den nada que hacer, sino que están encerrados en un cuarto. Seguramente nos estamos perdiendo de tiempo valioso. Claro, ahora debemos estar muy atentos porque esta etapa o esta adolescencia que están viviendo los jóvenes hoy en día en pleno siglo XXI es completamente diferente tal vez a la que vivimos nosotros. Porque yo quiero, R, que tú me cuentes cuáles eran esas actividades que tú hacías cuando eras adolescente. No, pues mi A ver, vámonos adolescencia por allá. para A los los años 90. 1600. No, tampoco para los 90. Mentira. No, era de mucho juego, era de mucho compartir con amigos. Yo creo que uno no le daba mucha lidia a los papás, la verdad, porque o se mantenía estudiando o había un tiempo para salir a la cuadra, porque sí era el tiempo donde uno salía a la calle sin ningún problema y allí habían amigos. Es más, a uno lo buscaban. Yo me imagino que usted se acuerda de eso. A uno lo buscaban, le tocaban la puerta. ¿Qué hubo, Ricardo? ¿Va a salir? ¿Vamos a jugar futbolito un ratico? O vamos a jugar. Bueno, no me dejan salir. Ah, bueno, entonces juguemos algo de mesa aquí. De hecho, le llevaban a uno hasta un juego de mesa ahí al Ajá. altejardín, ahí a la puerta, y uno jugaba allí, si de pronto era que a uno no lo dejaban salir. Yo creo que eran tiempos totalmente diferentes. ¿Sabe qué me pasaba a mí? Tiempos donde la mamá estaba en la casa. Claro, la mamá estaba en la casa, pero adicional a eso, tiempo donde lo que tú decías, salíamos de esas cuatro paredes, no dependíamos de un entretenimiento como un celular, como un televisor, para estar conectados todo el tiempo, como un computador, no teníamos el internet tan al alcance como es hoy en día. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los dolores de cabeza de mi mamá. Cuando salía a la puerta a gritarle a uno, ¿se entra ya o le saco el colchón? ¡Upa! No, no, no. Y uno estaba feliz, sudando, disfrutando con los amigos. Eso era lo mejor que le podía pasar a uno, el salir de la casa. Yo creo que para este tema de los adolescentes, lo primero que quería plantear es, tu adolescente está viviendo épocas completamente diferentes a las tuyas. Y es lo que debemos aprender que somos diferentes, pero ojo, no compararlos. Al inicio, cuando empezamos a hablar en este café con Adri, decíamos, no, es que porque al hijo de mi vecino, el hijo de mi vecino no se porta como se porta mi hijo, o mi hijo se porta bien, el hijo de mi vecino no, eso es terrible. Y empezamos una comparación, y esa comparación nos hace lastimar a nuestros hijos. Nuestros hijos son
únicos e irrepetibles. No tenemos por qué compararlos con otros jóvenes, con otros niños que están viviendo su adolescencia. Simplemente tenemos que aceptarlos y amarlos con ese proceso que ellos están viviendo, que es completamente diferente al del vecino, al del hijo del profe, al del hijo del amigo, del vecino, del compañero de trabajo, y no empezar a compararlos Ok. con los demás. Cuando hacemos comparaciones, las comparaciones son completamente tristes y es como decirle a un niño, o sea, tú no vales comparado con este a otro personaje, Claro. o tú eres más importante y ya le estamos enseñando como el menosprecio a los demás, tú eres más importante que este otro niño porque mira cómo se porta. Y lo más tenaz es que ellos se dan cuenta, ¿no? Uno cree que Así no se dan es. cuenta, pero seguramente sí se dan cuenta de las conversaciones que tenemos con los vecinos, con los amigos. Y cuando empezamos a comparar, pues popularmente conocemos que las comparaciones son odiosas. Y ahí es donde nosotros no podemos llegar. Diálogo. Tú decías algo muy importante y es, las mamás de antes eran mamás muy presentes. Yo tuve la fortuna también de tener una mamá que dedicó toda su vida a criarnos, a estar en la casa, a levantarse, despacharnos para el colegio y a que uno llegara a la casa y la encontrara allí sirviéndole el almuerzo, atendiéndole las cosas de uno como niño, estando ahí muy pendiente de uno. Pero hoy en día, pues las épocas han cambiado, volvemos al inicio. Las mamás trabajamos. En mi caso, pues mis hijos desde los 3 años, por ejemplo, o más o menos desde los 3 años en adelante, pues han tenido que enfrentarse a que alguien los cuide aparte de su mamá también, porque mamá ha tenido que salir a trabajar, mamá ha tenido que sustentar la casa, mamá ha tenido que llevar para pagar el arriendo, para hacer el mercado, para todas estas necesidades. Y tenemos que ver que esto convierte en diferente, es un diferencial en la vida de nuestros hijos ahora también. Yo creo que esto le está pasando a la gran mayoría. La gran mayoría de hijos ahora les toca depender por sí solos de seguramente calentarse la arepita hasta que llegue la mamá. Muchas veces les toca inclusive acostarse solos, ver televisión hasta cierta hora y de hecho la mamá hace la llamada para decirles ya tienen que apagar el celular, ya se tienen que desconectar porque la mamá o está en reuniones o está trabajando o todavía no puede llegar Así por el es. tráfico de la ciudad. Entonces sí es de tener en cuenta este diferencial. Vivimos épocas totalmente diferentes y ahí es un punto muy importante porque uno sí comete el error de creer que puede criar a los hijos de la misma manera en que a uno lo criaron, porque uno toma, es el ejemplo de los papás. Si a mí me fue bien, si yo soy un hombre y las mujeres de esa época son hombres y mujeres de bien, ¿por qué mis hijos no pueden ser hombres y mujeres de bien con los mismos métodos que hicieron mis papás? Entonces ahí es donde estamos cometiendo un error. Ahora tenemos miles de diferenciales. No solamente el hecho de que la mamá sale de casa a trabajar, sino que también estamos expuestos a un mundo muy rápido con el Internet. Pero antes de cambiar a otro de los temas, quería decirles a las mamás que tenemos que salir a trabajar, a los papás que tienen que salir a trabajar, que no es que lo tengan que dejar de hacer, sino que el salir a trabajar, el ir a trabajar no se tiene que convertir en la excusa para yo no saber nada de mi hijo, para no estar informado acerca de mi hijo, para yo llegar a casa y no preguntarle a mi hijo cómo te fue hoy, cómo te sentiste en el colegio, cómo te fue en el entrenamiento, cuéntame qué hablaste con tus amigos, qué pasó el día de hoy. Hay unos niños que son diferentes a otros en el sentido en que hay unos niños que quieren llegar a contarlo todo ¿Ok? y hay otros niños que quieren llegar y simplemente tú le preguntas cómo te fue en el colegio. Bien. Y ya no dicen absolutamente nada más, pero depende de nosotros como padres que podamos tener esa sagacidad de poder hablar e ir más profundo con ellos. ¿Qué fue lo que más te gustó hoy en el colegio? ¿Qué comiste de merienda? ¿Fue tu mejor amigo? ¿Qué hablaron con tu mejor amigo? Sacar a los niños de esa zona de confort del bien y poder establecer unos diálogos más largos con ellos que nos permitan conocerlos. A veces nos quedamos simplemente con ese, ¿cómo te fue en el colegio? Bien, pero resulta que
no les fue tan bien o tal vez sí les fue muy bien y quieren contarnos algo que les agradó, pero no saben cómo contarnos. Entonces tratar de en esos pocos minutos que podamos compartir con ellos, poder garantizar que sea tiempo de calidad donde se establezca una muy buena comunicación. Esos pocos minutos son minutos preciados. Esos minutos se vuelven oro al lado de nuestros hijos, al lado de nuestra familia. Es por eso que tenemos que aprovechar. Y como lo decía Adri, no es dejar de trabajar, no es dejar de lado las responsabilidades, sino más bien en esos tiempos que nosotros tenemos para compartir con ellos, sacar el mayor provecho, sentarnos a la mesa, comernos un plato, conversar y dejar de lado, obviamente, la tecnología, decirle a nuestros hijos, este es el momento donde nosotros Así conversamos, es. donde nos damos cuenta cómo nos fue y donde nos reunimos en familia. Y ahora sí vamos a hablar de la tecnología, porque ay, es que este aparatico se ha convertido en el niñero o la niñera de muchos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y creemos que les estamos haciendo un bien cuando a los 9, 8, 7 años les damos como regalo de cumpleaños un celular y prácticamente que los dejamos al cuidado de estos aparatos tecnológicos. Y entonces es el momento donde muchos se cogen la cabeza y dicen, ¿y entonces qué hago? Sé que es una herramienta que de pronto le puede ayudar para aprender muchas cosas que tienen que ver con el refuerzo de su colegio o que pueden investigar muchas otras tantas cosas. En fin, con la tecnología podemos hacer tantas cosas como, por ejemplo, entretenerlos. Muchos de los niños llegan a nuestra casa y nos dicen, pero si mi compañero ya tiene celular, ¿yo por qué no tengo celular? Ajá. Entonces, Y es eso ahí donde muchos dicen, ¿cómo hago? Y ahí es donde los hijos empiezan a tener como, digamos que divisiones con los padres, ¿no? Ya empiezan como a contrariarse con los papás porque ellos también se comparan. Porque nosotros en algún momento los enseñamos a compararse con otros niños y ellos también se van a comparar y van a decir, ¿por qué a este sí? ¿Por qué a este no? ¿Por qué a este sí? ¿Y por qué a mí no? Y simplemente pues nosotros debemos enseñarles a ellos que hay unas reglas que debemos cumplir, no solamente en la casa, son reglas que se cumplen en el colegio, se cumplen reglas, en el trabajo se cumplen reglas, en casa hay reglas, en todos los lugares. Hace poco una chica de 21 años me dio una gran lección que me parece muy chévere poderla compartir y me dijo, Adri, nunca le digas a tus hijos que mientras vivan debajo de este techo y en estas 4 paredes, se hace lo que yo diga. Mientras usted vive en esta casa, aquí se cumple, porque vamos a tener jóvenes que a la final van a crecer con esa necesidad de irse de la casa. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué me quiero ir de la casa? Pues porque mientras yo viva debajo de ese techo me va a tocar hacer, mejor dicho, lo que mi mamá diga o las reglas que mi mamá ponga o mi papá ponga. Pero resulta que es diferente cuando tú le enseñas a tu niño o a tu niña que así como hay reglas en casa, luego va a tener reglas en el colegio, en la universidad. Cuando sea grande va a tener reglas en el trabajo. Cuando sea grande van a haber reglas en su propio hogar y que por ahora hay unas reglas establecidas en nuestra casa. ¿Cuáles son las reglas que tú tienes? Yo creo que sí debemos tener clara la identidad de nuestro hogar, que en nuestro hogar no se dicen groserías, en nuestro hogar en las horas de comida no se utilizan aparatos tecnológicos y no es solamente para los niños. Es para los adultos también, porque a veces le quitan el celular al niño mientras están en la hora de almuerzo, pero el adulto está comiendo con el celular en la mano y no estamos siendo ejemplo. Que en determinada hora de la noche no hay más aparatos de pantallas en las habitaciones de los niños. Yo no entiendo qué hace un celular en la habitación de un niño, de un adolescente, cuando ya se fue a dormir. Si ya se fue a dormir, se fue a dormir y los aparatos tecnológicos pueden quedar fuera de la habitación hasta el día siguiente. Entonces, digamos que han sido, y estamos hablando desde nuestra experiencia como padres de hijos adolescentes, han sido como herramientas que hemos podido descubrir con el paso de esta etapa tan importante para la vida de nuestros hijos. Pero yo te pregunto, en una sola palabra, adolescencia. Adolescencia, adolecer, Adolecer. es dolor. Yo creo que eso es lo que he comprendido, que hay como un duelo porque hay una etapa que se deja.
Es la etapa de la niñez. Y vienen muchas complicaciones porque los niños se ven enfrentados a situaciones que ya empiezan a ser de adultos. Empezamos a ver niños por decirlo así, más azarados por la vida. Empezamos a ver niños que enfrentan situaciones donde ya entienden cuál es la necesidad de los padres o cuáles son las peleas de los padres. Empiezan a darse cuenta que hay traición por parte de sus compañeros, porque cuando uno es niño, uno no sabe qué es eso. Entonces yo creo que por eso los niños sufren, hay mucho cambio, y para mí es eso, la palabra adolescente, adolecer, viene de dolor. Dolor. Para mí, si yo tuviera que definir adolescente en una sola palabra, sería transformación. Y es ese proceso de transformación que viven los chicos, por lo que decías tú precisamente. Vienes siendo un niño y llegas a una etapa donde no sabes prácticamente qué eres. Ajá, O exacto. sea, en casa te siguen tratando como niño porque nosotros como padres seguimos viendo a nuestros hijos como niños. Incluso pueden tener 30 años y hay papás que ven a sus hijos como niños. Pero, Pasa. pero ellos en esta etapa quieren sentirse más grandes, más independientes. Papá, mamá los sigue tratando como niños. Entonces en ellos hay como una transformación, y aparte de esto, todos los cambios hormonales y físicos que viene con la adolescencia. No es una etapa para que los critiquemos, es una etapa para que los amemos, para que los apoyemos. Yo quiero invitar a todos los papás que están por entrar en esa etapa con sus hijos a que se quiten esa armadura que se han puesto desde que quedaron embarazadas, desde que supieron que iban a ser papás, desde que nació su hijo, ya les estaban diciendo, uy, qué terrible la adolescencia. Quítense esa armadura para que puedan vivir esa etapa de una manera diferente. ¿Sabes qué me ha pasado a mí con el tema de las etapas de los hijos? Es como si volvieran a nacer en cada etapa. Ok. Tengo que conocer de nuevo a mis hijos en cada etapa. Creemos que los conocemos, pero lastimosamente están dejando un caparazón para empezar a volar, para empezar a correr un poquito más. Es ahí donde los tenemos que alcanzar, porque ellos nos dejan. Claro, y es ahí donde ellos nos necesitan, no como unos adultos amargados, prevenidos, a la defensiva, porque así entramos a la adolescencia de nuestros hijos. Y nosotros vivimos esa adolescencia también. Y es real cuando de pronto nos dicen, retorna a tu adolescencia y piensa cómo te portaste, cómo te sentías. Yo hice ese ejercicio en algún momento de mi vida y dije, wow, mi adolescencia fue muy dura porque me confronté en muchos aspectos. Siento que quería ser demasiado grande para la edad en la que estaba, y eso fue muy confrontante para mí, y eso me ha hecho de pronto entender también lo que están viviendo mis hijos en este entorno. Nosotros tenemos adolescentes 13, 15 años en etapas muy complejas de crecimiento, de transformación, y entonces es ahí donde simplemente desde el amor, desde la comprensión, es muy importante poderlos conocer. Así es por eso que hoy les recomendamos a todos que vivan esta etapa de adolescentes, de esos muchachos que van creciendo 11, 12, 13 años, y que lo disfruten. En medio de todas esas cosas hay que tratar de meterse en el corazón del niño. Yo creo que eso es una clave muy importante. Trate de meterse en el corazón de su niño, de su niña. Y recuerde que en la adolescencia entre el niño y la niña es totalmente diferente, porque, como lo decía Adriana, se trata de transformación. Y siendo niño y siendo niña, la transformación es totalmente diferente. Ya el niño deja de decir, sí señor, sí, señora, con esa inocencia como para empezar a irritarse tal vez con esa forma en la cual usted le habla. Entonces, tratemos de hablar con disciplina, porque la disciplina no se deja, pero sí revolver esta disciplina con amor, y seguramente usted tendrá una clave. Y entrégueme la suya, por favor, aquí en un comentario. Ay, sí, que nos dejen los comentarios. Yo les voy a dar 3 tips que a mí me han funcionado 3 tips muy bien. que le funcionan a Adriana Bustos y a mí también. El primero, reconocer que nosotros somos los adultos y que ellos son los que están en el proceso de formación. Entonces nosotros no podemos perder la cordura. Claro que van a haber momentos retadores, donde nos dé mal genio, donde vamos a querer voltear la casa al revés, pero tenemos que respirar profundo y recordar que nosotros somos los adultos.
Segundo, lo decía mi esposo hace un momento y es con amor, con el corazón, acercarnos a ellos. En estos días leía una frase respecto a ¿qué quieres que tu hijo diga cuando está en medio de un problema o de una situación difícil? No se lo voy a contar a mi mamá porque me va a matar o voy a ir a contárselo a mi papá porque él me podría ayudar. Así es. Entonces, ¿cuál es el nivel de confianza que le vamos a dar a nuestros hijos cuando vengan a nosotros con una situación difícil para poder tener buenos canales de comunicación? Lo más importante, sin duda alguna, nosotros hemos avanzado en este proceso de la mano de Dios. Dios nos ha dado herramientas, su palabra nos instruye como padres, pero además también nos va mostrando qué nos puede servir en todo este proceso. Entonces, no desechemos esa relación con Dios. Hay batallas con nuestros hijos que únicamente las ganamos de rodillas, orando por ellos. El enemigo vino para matar, robar y destruir, matar a nuestros hijos, robar la paz en el hogar, destruir la relación entre padres e hijos, y únicamente orando por nuestros hijos, por nuestros hogares y por nuestras familias es que vamos a lograr salir adelante en todas las etapas que podamos estar viviendo. Y les recomiendo un libro que a mí me cambió mi forma de pensar respecto a la crianza de adolescentes y es de Gary Chapman, el mismo autor de Los 5 lenguajes del amor. Ok. Y se llama Lo que me hubiera gustado saber en la adolescencia de mis hijos. Upa. Es buenísimo, o sea, de verdad que es bastante confrontante y nos ayuda mucho como herramientas para esta etapa que están viviendo nuestros hijos y se los recomiendo. Le recomendamos ese libro si su niño no tiene 20 años, porque pues ya ha pasado la No, adolescencia. pero entonces- le puede servir para que ayude a otros adolescentes. O para el próximo. Si de pronto se anima. ¿Le gustó a el café? tenerlo. ¿Dónde está el Sí, café? no, nunca me llegó. Pero si aquí, mira el vaso ahí atrás. No, bueno, muchas gracias. Y me tocó hacer contorsionismo y toda la cosa. Un café con Adri. Siempre me encanta conversar contigo. Dejen todos los comentarios, todo lo que a usted de pronto le está quejando con su adolescencia, lo que le está contando, costando mejor. Y si hay alguna situación en la cual nosotros le podemos ayudar, pues con muchísimo gusto seguramente le vamos a responder. Así es. Un abrazo y nos vemos en el próximo Café con Adri.